Bueno, muchas gracias, Yoli, por la invitación a hablar de este tema bueno, que preocupa a todos, ¿no? No, yo soy Valeria Grave, yo soy psiquiatra, ¿sí? Soy psiquiatra de adultos y psiquiatra infanto-juvenil. Y bueno, Yoli hoy me convocó y Yoli puede participar y preguntar también en relación a cuándo nos tenemos que preocupar en relación a las emociones que sentimos durante este aislamiento obligatorio y preventivo, ¿no? Así como para empezar a hablar, esto del aislamiento obligatorio y preventivo, esta pandemia del COVID, obviamente que nos generó estrés a todos nos preocupa, ¿sí? No estamos preocupados solo por nosotros mismos, sino también por nuestros familiares, ¿sí? Tenemos mucho miedo no solo de contagiarnos nosotros, sino también de que se contagien nuestros papás, nuestros hijos. Y se da, y es normal que se den una gama de emociones intensas y fuertes, ¿no? Vamos a tener lo que nosotros llamamos signos de estrés o de ansiedad, ¿sí? Que son normales, ¿no? Por el momento que estamos viviendo, ¿sí? Puede sentir una gama de emociones intensas. Uno se puede sentir como muy triste, ¿sí? Que yo quiero diferenciar un poquito lo que es la tristeza normal que todos tenemos, ¿sí? Podemos tener un día que estemos muy, muy tristes y no significa eso que estemos deprimidos, ¿sí? Para que nosotros pensemos en la depresión, tenemos que estar tristes varios días por semana, eso tiene que ser muy intenso, que me interfiera en las actividades cotidianas y que dure en el tiempo. Yo puedo estar muy, muy triste una vez y no por eso estar deprimido, ¿sí? Entonces podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos sobrepasados por la tristeza, pero no significa que tengamos depresión. También nos podemos sentir ansiosos. La ansiedad es normal, nosotros tenemos una ansiedad que es normal, que nos permite hacer cosas, pero después tenemos lo que llamamos la ansiedad patológica. La ansiedad patológica es totalmente desproporcionada al estímulo. Yo voy a estar muy, muy ansioso, con mucha intensidad de síntomas, y eso me va a durar mucho, mucho tiempo y me va a interferir. Cuando yo digo en las actividades cotidianas, es por ejemplo en lo que es el trabajo, en lo que es la socialización y en lo que son, nosotros decimos, las funciones vitales, ¿no? En el sueño, ¿sí? Y en la comida. ¿Sí? Puede ser ansiedad, puede ser que estemos tristes o podemos estar deprimidos, podemos estar enojados también, porque realmente uno tenía muchas proyecciones, ¿no? En el 2020 y nos agarró al inicio del año y todos esos proyectos que uno tenía tuvieron que quedar postergados o directamente pospuestos para una incertidumbre que no sabemos cuándo va a ser. Para pensar en algo de esto y dar una veña de esperanza, es que esto es transitorio. Es verdad que ahora no sabemos cuándo va a terminar exactamente y esa incertidumbre es también la que nos genera mucha, mucha ansiedad, pero en algún momento vamos a poder retomar. El tema es que ahora nos tenemos que adaptar a esta nueva rutina y a esta nueva situación que estamos viviendo. Aparte de estas emociones, podemos enojarnos mucho y tener discusiones frecuentes con nuestros familiares, ¿no? Uno pasó de convivir unas pocas horas por día a de pronto estar 24 horas con las personas y se empiezan a dar roces y dinámicas en nuestra relación que antes no las teníamos porque antes cada uno tenía su proyecto personal y nos reuníamos en horarios, digamos, a la noche, ¿no? En momentos como de compartir, y de pronto se dio una situación de estar todos en el mismo lugar y una situación que uno puede sentir cierto caos. Yo creo que al principio a todos nos impactó, a todos nos dio esa sensación de no saber qué hacer frente a esto, y el tema es cómo nos vamos a ir adaptando. La pandemia nosotros no la podemos manejar, pero sí podemos manejar nuestro propio mundo y nuestras propias sensaciones y nuestros propios proyectos, ¿sí? Esto para todos nosotros es un desafío nuevo. Lo que aconsejan todas las guías de salud mental es que uno tenga una rutina establecida, uno se levante a la mañana, se cambie, haga la limpieza de la casa,
estudie o tenga su teletrabajo, sus videoconferencias, su actividad laboral lo más cercana a lo que era fuera del aislamiento, pero dentro de la casa, y que tenga tiempos de descanso, ¿sí? Después de una actividad, digamos, donde requiere mucho esfuerzo mental, lo importante es poder descansar y relajarse. Y la pregunta de Jolie, ¿no? Fundamental es cuándo recurrir a un personal de salud mental. Yo les diría que todas estas emociones que yo les dije son normales y las tenemos todos, ¿sí? Hay días donde vamos a estar enojados, hay días donde vamos a estar tristes, hay días donde vamos a no querer estar con nadie, no querer comunicarnos, que vamos a estar preocupados, nos va a angustiar las noticias. Eso nos va a pasar a todos y eso lo tenemos que saber. Pero cuando tenemos que pensar en recurrir a un profesional de salud mental. Digamos, cuando esta tristeza, esta angustia, esta ansiedad, estos enojos que pueden llegar a ser momentos como de furia, son muy intensos, ¿sí? Hacen muy difícil la convivencia, interfieren, no podemos continuar con nuestras actividades cotidianas, no podemos comunicarnos con los demás, cuando ya no podemos absolutamente disfrutar de nada. Y ahí me olvidé de decirles que es muy importante que se den un tiempo para actividades placenteras, que la actividad placentera, por ejemplo, de Jolie es bailar y la música y cantar, ¿sí? A mí mi actividad placentera es Jolie también, y escuchar música, leer un libro, pintar, ¿no? Tener un momento del día donde podamos abstraernos y podamos hacer algo que nos genere placer. Y es muy importante respetar ese momento y planificarlo para no perderlo, porque uno cuando lo pierde, después ya se fue, ¿sí? Y no nos pudimos conectar. Y si alguien ya estaba en tratamiento antes, en un tratamiento de salud mental, es muy importante que lo sigan manteniendo en este momento de aislamiento, porque este momento es un momento que nos genera estrés y angustia y es muy difícil de sobrellevar. Y si uno ya estaba en tratamiento, lo ideal es que lo continúe para ver si aparecen o se exacerban estas emociones tan intensas que pueden aparecer en este momento. Yo sí tengo una pregunta que es en el caso de que personas que suelen tener generalmente alguna tristeza profunda, depresión o ansiedad ya en su vida general, digamos, y con esta situación se acrecenta, ¿qué pasa con el tema de la automedicación, no? Porque como hay algunos medicamentos que se han puesto como de renombre, que los conocen casi todos, y si uno puede ir a la farmacia, pedir esos medicamentos para controlar la ansiedad, para controlar esto, lo otro, ¿qué pasa con eso? Mira, yo como psiquiatra te tengo que decir que estoy en contra de la automedicación, pero sí que la automedicación existe, y realmente lo ideal, porque a veces uno piensa que todas las medicaciones psiquiátricas son iguales y son para lo mismo y no son todas para lo mismo, y capaz nosotros pensamos que no, hay medicaciones, que las medicaciones de renombre, si querés las digo yo, que por ejemplo puede ser el clonazepam o el ribotril del comercio, o el alprazolam o el alplax. ¿Qué pasa con esas medicaciones? Esas medicaciones tienen un potencial adictivo importante, entonces son medicaciones que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan, porque tienen algo que está buenísimo en parte, y ese es el problema que tienen, es que tienen un efecto bastante inmediato. O sea, yo tomo un alprazolam y me voy a calmar. El tema es que cada vez, y tienen esto, cuando yo digo el potencial adictivo, es que genera dos efectos. Uno es que cada vez voy a necesitar más dosis para el mismo efecto. Entonces, hoy yo puedo tomar 0,5 alprazolam y en un par de semanas voy a necesitar 1 miligramo. Y después voy a necesitar 2 miligramos. Ese efecto se llama tolerancia, ¿sí? Y otro efecto que tienen es la abstinencia. Estas medicaciones no son fáciles de sacar. Uno da un alprazolam y después no lo puedo suspender súbitamente porque me genera síntomas. Cuando yo hablo de abstinencia, hablo de
son síntomas que son lo opuesto para lo cual yo los tomo. Si yo tomo esos son ansiolíticos, quiere decir, lítico es que eh, eliminan la ansiedad, vamos a ponerlo así. Cuando yo lo saco, me va a dar un pico de ansiedad bastante incontrolable. Entonces son medicaciones que sí o sí las tienen que manejar los profesionales porque son muy delicadas, no son para tratamientos crónicos, porque justamente tienen este problema de que se van aumentando cada vez más las dosis y a largo plazo producen problemas de memoria, por ejemplo. Entonces, eh, producen el problema de abstinencia, ¿sí? Producen un montón de problemáticas que hay que tratar de evitar. Yo siempre voy a decir que la automedicación no es lo ideal y a veces, como vos decís, hay personas que tienen ansiedad hace mucho tiempo y ahí estas medicaciones de renombre no serían las más indicadas. Ahí se toman otras medicaciones, por ejemplo, son los antidepresivos que se usan para la ansiedad, pero obviamente también necesitan el control de un profesional de la salud mental. Consejos para dormir mejor sin recurrir a la medicación, pregunta Silvina. Eh, bueno, no es un tema menor. En general, para dormir mejor sin recurrir a la medicación, lo ideal es establecer lo que nosotros llamamos una higiene de sueño, ¿no? Hablamos de que ahora estamos con el tema de las rutinas, que estamos bastante desorganizados. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es una rutina, ¿sí? Porque el sueño es un hábito, ¿sí? Y hay que ayudarlo y fomentarlo. Manteniendo esa rutina, uno podría mejorar, por ejemplo, qué cuestiones uno tiene que tener en cuenta para dormir mejor. En general, el ejercicio físico, ahí Yoli, antes de las 6 7 es muy bueno para ayudarnos a dormir mejor, pero más tarde a la noche puede ser que nos libere endorfinas y nos cueste más dormir. O sea, el desgaste físico ayuda, el ejercicio físico. Comer a la noche comidas livianas, ¿sí? No comer comidas muy abundantes ni picantes, ¿sí? Eso también dificulta el sueño. Los dispositivos electrónicos dijimos que eran un mal, que hay que establecer límites, entonces hay que poner una hora, un horario de finalización de utilización del dispositivo. Mucha gente se queda, ¿sí? Con los celulares muchas horas durante la noche. Entonces, idealmente nosotros decimos que hasta las 9 10 de la noche el dispositivo electrónico se tiene que apagar. A la noche, ¿sí? Tener un horario de fijar una rutina. Nosotros si tenemos planificado dormir más o menos, yo sé que ahora deben estar bastante desfasados con los horarios, pero uno tendría que tener una rutina de irse a dormir. En general nosotros decimos entre las 10 y las 11 para que nos podamos despertar temprano en la mañana y sea productiva. Los dispositivos electrónicos tendrían que utilizarse hasta las 9 y de última después hacer alguna actividad, por ejemplo la lectura o escuchar música, ¿sí? Que nos empieza a relajar. Las técnicas de relajación también son importantes y nos ayudan a dormir, ¿sí? Entonces ahora hay muchas aplicaciones y de hecho hay música en plataformas como Spotify que nos ayudan a relajarnos y nos que pueden ayudar para dormir. Eh, ¿Cómo se dice? Y bueno, y la rutina también me acuerdo desde el baño, ¿no? Nosotros tenemos que tener una rutina donde nos vamos a bañar, ¿sí? Siempre a la misma hora, vamos a cenar a la misma hora, vamos a apagar los dispositivos a la misma hora y vamos a tener ese momento de relajación sin dispositivos electrónicos y todo eso nos tendría que ayudar a conciliar el sueño sin necesidad de recurrir a la medicación. Y el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante, estar activo
es muy importante y tratar de justamente todo esto, porque una de las cuestiones por las cuales uno no puede dormir en este momento es por la ansiedad, ¿no? Entonces les cuesta mucho conciliar el sueño porque uno a la noche es el momento donde empieza a reflexionar varias cosas y aspectos de su vida, ¿no? Nos pasa a todos. Uno tendría que por eso tomarse esos descansos para poder relajarse durante el día para que a la noche no nos invadan estos pensamientos que lo único que nos hacen es dar insomnio. Gracias, Chao, Vale. Yoli, muchas gracias por la invitación. Chao.